¿Cómo están? Les saludamos con gusto en esta tarde, mañana, noche, mediodía, depende de a qué horas nos esté viendo en las repeticiones. Yo soy Alfredo Ramírez y le damos la bienvenida a un programa más de En Contexto, un programa informativo de Arba Media Producciones. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, queremos que usted sea partícipe de él. Si usted tiene a lo largo de los siguientes minutos alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta, con toda confianza se puede comunicar a nuestros WhatsApp o bien a través de las plataformas de Arba Media. Los estilos de vida muchas veces están íntimamente relacionados con lo que es nuestra salud. Y precisamente por eso vamos a platicar de una alternativa para aquellos que por accidente o por estilos de vida muy propios se descuida la salud. ¿De qué vamos a platicar? De lo que es la fisioterapia. Y para ello, mi estimado Alex Ávila de Océano Noticias, bienvenido. Vamos empezamos, Alfredo, ya te extrañaba, ya te extrañaba. Te voy y pues a regalar aquí un póster chiquitito para que lo pegues ahí muchas gracias, en Alfredo. el techo de tu recámara para que me estés admirando cuando ¿Por qué estés no? descansando. ¿Por qué no? Y tenemos una invitada de lujo, Alfredo. De lujo. Que la veo muy nerviosa, pero no veo por qué. No veo por qué, pero pues aquí tenemos a Ana Carolina Satarain. Sí. Fisioterapeuta, especialista en diversas, ¿será correcto decirle modalidades de la fisioterapia? Sí, diversas, o sea, engloba mucho. La fisioterapia engloba demasiado. Muy bien. Ana Carolina, antes que nada, bienvenida. Chécala. Eso. Gracias. Platícame, antes de que entremos en detalles, porque va a ser muy importante la participación de ustedes, amigos, si tiene alguna inquietud muy en particular. Pero antes de que entremos en detalles, nos gustaría, Ana, que nos comentaras qué podemos entender por fisioterapia. Ok, la fisioterapia en sí embarca pues muchos detalles en el sentido del hecho, por ejemplo, de que trabajamos el dolor, también trabajamos mucho la base del ejercicio. Entonces ahí nos enfocamos muchas veces cuando el paciente produce dolor, regularmente cuando hay dolor se inflama el músculo. Entonces cuando hay una inflamación es un mecanismo de defensa, que eso ¿qué pasa? Que cuando se inflama nosotros trabajamos la inflamación, al quitarlo el músculo tiende a debilitarse. Entonces cuando se debilita uno tiene que hacer ejercicio. En ese base del ejercicio manejamos nosotros estiramiento, fortalecimiento, movilidad articular. Si nosotros manejamos la fuerza, ¿qué pasa con la fuerza? Con la fuerza manejamos para que no queden secuelas cuando cuando tenemos una lesión, ¿sale? Entonces, la base en sí del dolor para quitar todo eso es el ejercicio, ¿sale? Entonces eso yo me enfoco más que nada cuando hay dolores musculares, manejar el ejercicio. Y por ejemplo, las personas que por aquellas cuestiones de edades empezamos a padecer, porque hay que incluirnos, Sí, claro. algunos desgastes, Ajá. ¿también los funciona este tipo de fisioterapias? Claro que sí. Regularmente, ¿qué pasa cuando hay un desgaste? Nuestros músculos pues obviamente están débiles, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar la fuerza, porque hay que recordar que la fuerza es un escudo protector que maneja la parte interna, la protege. Entonces por eso la fuerza tenemos que manejarlo regularmente con los pacientes, a manejarles la movilidad articular, los estiramientos. ¿Por qué? Porque están atrofiados. Entonces ya manejando la fuerza hace que proteja las articulaciones y hace que no se desgaste. Eso es lo importante. Todo esto, ¿hay alguna edad, algún rango de edad entre los que deben de enfocarse a una fisioterapia y los que no? De hecho, para la fisioterapia no hay edad, para todos, incluso hasta de bebés hasta pues a adulto mayor. Eso Oye, es un rango pues muy general. Yo tengo una duda, Sí. Caro. Aquí en Mazatlán, ¿cuál es la terapia que la fisioterapia que más te piden? Neurológica. La neurológica. Sí, neurológica.
Ahí, ¿en qué rango de edades es donde se ve más la neuro? Pues es que varía, porque son diversos, pues porque hay pacientes que padecen también tanto de niños, o sea, que son de congénito de nacimiento, que padecen enfermedades neurológicas, tanto pues de adultos, tanto de una edad de 30, varía la edad, pues. Puede ser lesiones medulares, puede ser infartos cerebrales, puede ser diversas tipos de patologías. Muy bien. Alfredo, pues yo creo que vamos a ser clientes frecuentes de claro que sí. Carolina en este punto. Cuéntanos dónde tienes yo lo tengo ubicado. Tu ubicación para que la gente de una vez sí, se vaya claro. familiarizando con eso claro y pues sí. ir viendo todo eso poquito a poquito ahorita que vamos aquí. Sí, yo lo tengo a un costado de la Ley del Mar, que es más o menos como una sexta casa, es una casa blanca, que dice 511, ahí estoy ubicada. Yo me manejo por citas. Por citas. Ajá, sí. Así es que ya saben, tienen sí. que, esto no nada más es de que, pues voy a ir y no, hay que sacar su cita para que claro. todo esto pues se haga bien. Más o menos una terapia, ¿cuánto tiempo te tarda en hacerse? Dependiendo del tipo de terapia. Por ejemplo, si es de dolor, 1 hora. O por ejemplo, si es neurológica, pues también abarca 1 hora, una hora y media más o menos. Varía. O masajes, cuando me piden masaje de descarga, cuando el paciente está muy alto, pues sí, me tarda como 2 horas. Platícame un poquito, ¿qué es un masaje de descarga? Okay. El masaje de descarga, ¿qué pasa? Cuando los músculos se ponen tensos, nosotros trabajamos para liberar la tensión. ¿Qué pasa en los deportistas? Hacemos ejercicio y no hacemos estiramientos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, como no hacemos estiramiento, le vamos bombeando mucho el músculo y se pega con la fascia, con la piel. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Hay que liberar. Hay que liberar, ¿cómo? Liberar tensiones con masaje. Porque llega un punto que el músculo se pega con la fascia, con la piel, y ¿qué pasa? Se lesiona. Entonces, ahí vienen las lesiones, ahí vienen los desgarres, y ahí vienen muchos tipos de problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que liberar para que se despegue el músculo con la fascia, para que por fin así ya pueda el músculo crecer y así previenes lesiones. Ok, Alfredo. Sí, comentábamos la cuestión de los estilos de vida. Y bueno, pues sabemos muchas personas que no somos muy sanas, por decirlo así, sí. Que nos gusta que el chupe, que la peda, la desvelada, no comer a tus horas, etcétera. Ya te proyectaste, Alfredo. Ya te proyectaste. Yo no soy hipócrita. No está bien. Me voy a esconder allá al océano, no. Hay que decir las cosas como son. Entonces, eso te produce desgaste físico. Por ejemplo, tenemos que las diabetes y una serie de enfermedades que a su vez inciden sobre tu organismo. Yo he escuchado, yo provengo de familia diabética, y yo recuerdo que en el caso de un familiar le decían, tienes que hacer ejercicio, porque tú estás adelgazando bastante y se están debilitando los huesos también. Sí, claro. Y ibas y te decían, pues a ti te recomendamos, no sé, tú haz natación, etcétera, etcétera. Ahora, en esos estilos de vida, los que somos o son, por decirlo así, muy propensos al alcoholismo, o los que somos o son muy propensos a desvelarse, o los que somos o son muy propensos a hacer actividades de alto esfuerzo, incluso de algunos empleos que son muy desgastantes, todas estas personas pueden acceder a una fisioterapia. ¿Es correcto poder someterse a fisioterapia aparte del medicamento tradicional? Sí, claro. Sí, porque en base a la fisioterapia, como te comento, nosotros los fisioterapeutas manejamos mucho la base del ejercicio. Entonces, con el ejercicio aumentas el ritmo cardíaco, que la presión se regularice, que quede normal a 120-80, para que vaya bombeando la sangre y vaya circulando la sangre. Entonces, eso es bueno para el ejercicio. De esos estilos de vida que comentábamos, ¿cuál es el más desgastante? ¿Más desgastante en qué para sentido? El físico. ¿Como el físico en qué sentido? Sí, y por ejemplo,
Si tú eres un trabajador de la industria de la construcción, que para mí mi profunda admiración y respeto para todos los albañiles. Totalmente, pues es un desgaste brutal. Sí, es que muchas veces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Regularmente, todas las personas, pues no tenemos una buena higiene de columna. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos una buena higiene de columna? Entonces, sufre la columna, por eso ocurren los desgastes. En el caso de los albañiles, ¿qué pasa? Si agachan de una forma erguida, entonces agarran las cosas pues pesadas y ¿qué pasa? Se van lastimando, sufren mucho de la espalda y ahí es como se desgastan las articulaciones, surgen hernias y entre muchas diversas patologías. Incluso dicen que las personas que están mucho tiempo sentadas, sí, sufren oficina, mucho de lumbalgia. Sufren mucho por la cuestión de las posturas, ¿no? Exacto. Sí. Aquí hay una duda, perdón, Alfredo. Sí, adelante. ¿Hay algún tipo de terapia geriátrica? Sí, claro que sí. Nos han comentado de que han llegado pacientes que no pueden ni caminar y tú has ayudado en ese sentido a que vuelvan otra vez a tener una actividad. A ver, platícanos un poquito de eso, está muy interesante. No, lo que pasa es que aquí por los pacientes geriátricos, ¿qué pasa? Surgen muchos tipos, por ejemplo, como en el sentido de hecho que tienen diabetes o hay veces que tienen hipertrofia muscular. Me ha tocado pacientes que con hipertrofia. La hipertrofia muscular, ¿qué quiere decir? Que muchas veces el músculo se lo va comiendo, entonces se va debilitando. Entonces tenemos que agarrar tono. Para agarrar tono, ¿qué hay que hacer? Pues hay que manejar la fuerza. Pero antes de eso se hace una valoración al paciente y regularmente vemos el rango de movimiento, cómo es lo que maneja, si tiene muy limitado la parte del brazo, la pierna. Entonces, de eso primero yo me enfoco para ver cómo va la movilidad y saber qué es lo que voy a trabajar. Regularmente, ¿qué pasa con esos tipos de pacientes? Pierden la coordinación, pierden el equilibrio. Entonces, todo eso se deriva a qué pasa, a que no tiene nada de fuerza. Entonces, para eso hay que trabajar eso, valorar al paciente y saber qué es lo que hay que trabajar para ahí enfocarnos ahí. ¿Y en las neurológicas cómo se trabaja? En las neurológicas primero hay que valorar también al paciente, ver su sensibilidad, en cómo está su sensibilidad. Por ejemplo, si él siente en las piernas, si él, por ejemplo, me ha tocado pacientes que no mueven nada, pero ya con hacer estímulos, como por ejemplo en la pierna, de que decir, a ver, sientes aquí y ya, no, pues sí siento, entonces ya ahí me deriva que yo puedo ya hacer caminar a ese tipo de pacientes. O sea que tienes que basarte conforme la sensibilidad del músculo, por así decirlo. ¿O la sensibilidad del paciente. Que sienta el paciente, por ejemplo, si yo le paso un cepillo, si yo le pico, por ejemplo, el pie y que le diga qué figura estoy haciendo y que él lo sienta y que él sienta el reflejo. Perfecto. Alfredo, pues tenemos que ver esto, hay que hacernos una rutina porque... Sí, claro. ¿Cada cuánto es recomendable ir con el fisioterapeuta? Pues yo siempre lo recomiendo como el fisioterapeuta en sí, somos los mecánicos del cuerpo. O sea, regularmente nosotros tenemos que, aunque no hagas ejercicio, aunque cualquier cosa, debes de darte como un mantenimiento. Yo les recomiendo mucho el masaje de descarga, porque muchas veces, aunque no hagas ejercicio, andas arriba y abajo, te estresas y se generan muchas tensiones. Y cuando se genera tanta tensión, sufren de lesiones. Okay. Muy bien, somos los mecánicos del cuerpo. Sí, claro. ¿Qué concepto tan bonito? Yo así lo tengo. Así es. Amigos, estamos platicando con Ana Carolina Satarain Ocampo, fisioterapeuta. Ella tiene la clínica Remachi. Y estamos tocando este tema de la fisioterapia. Saludamos a Alejandra Sierra, muchísimas gracias por sus palabras, por sus comentarios. También a Fernando Tostado Millán, gracias, muy gentil. Y el Rey de Villa Unión. Pues por cierto, allá en Villa Unión hay que ir a los tacos de Baricha.
Muy no buenos, sepa. Alfredo. Ándale. Muy bueno, podemos invitar a Caro. Bueno, estamos No, hablando claro. de algo sano, Alfredo. Y ya salimos, estamos, ya allá atrofiamos el cuerpo con otras cosas. No, Bueno, todo ya- bien. ya regresamos a hacer fisioterapia. Pues regresamos. Una pregunta, ¿qué tanto tenemos la cultura de ir al fisioterapeuta? Pues ya ahorita se está basando mucho, ya ahorita que la gente ya está entendiendo la importancia de la fisioterapia, pues lo importante que es que nosotros sanamos y quitamos las molestias y que no nos basamos en medicamento, nos basamos nosotros con agentes físicos que quitan la inflamación y en base también, la magia pues es el ejercicio. Aquí la fisioterapia, la magia en sí es el ejercicio. Porque si bien sabemos, pues, por ejemplo, su servidor no tiene la costumbre de ir al fisioterapeuta. A mí me tocó ir por un problema que yo tuve de una operación, que tuve que ir a terapia de mi rostro, pero de ahí en fuera yo ya no tuve ningún contacto para volver a ir, o sea, de que la espalda, de que el dolorcito de aquí, todo eso. Uh-huh. Entonces, sí es necesario hacer costumbre, sí, es necesario. De atendernos. ¿Cada cuánto tiempo sería lo correcto? Pues yo recomiendo como una vez al mes, como mantenimiento, como te digo, mantenimiento al cuerpo. Dependiendo, si por ejemplo hay un paciente que maneja dolor o algo así, pues hay que ir. No dejarlo pasar, porque si lo dejas pasar quedan secuelas. Entonces ahí ya es un poco más difícil para trabajarlo, para que la terapia sea más rápida. En cambio, si tú te atiendes rápido y te viene un dolor muscular o cualquier cosa, en 1 o 2 terapias se quita rápido. O sea, es más rápido que se quite. También, amigos, no hay que ser decidiosos cuando nos pase cualquier accidente, por mínimo que sea, porque tarde o temprano aparece. Yo recuerdo, les voy a platicar una anécdota personal. Cuando jugaba béisbol tuve una mala barrida y me lesioné el tobillo derecho. Uh-huh. Pero de esas de que te vale madres, ¿no? Sí, claro. Y en una de esas, corriendo, sufrí un pelotazo aquí. O sea, un pelotazo que fue brutal. Nunca le dimos atención. Como a los 12 años fui a hacerme una placa de tórax, porque tú sabes que toda persona debe tener una placa de tórax para el resto de su vida, y el doctor Raimundo Rodriguera, un especialista que me atendió, en cuanto vio la placa me dijo, ¿qué te pasó aquí? Uh-huh. Yo me quedé así, pues no recuerdo, y era es que ahí está la lesión, era el pelotazo que había recibido 12 o 13 años antes. Uh-huh. Y aquí recuerdo también una frase muy sabia de la gente que dice, los golpes tarde o temprano te aparecen, te tienen consecuencias, una caída, te levantas como si nada, pero si no vas y te atiendes, tarde o temprano va a tener una consecuencia. Sí, eso. Claro. Y si más que no te atiendes, se quedan secuelas. Uh-huh. Y aunque hayan pasado, por ejemplo, en el caso, reflejando el caso personal, hay posibilidades de una corrección con fisioterapia. Sí, claro. Sí. En las correcciones, como te comentaba, pues primero es que hay que checar, porque muchas veces cuando pasa eso, se tiende a inflamar. ¿Por qué? Porque no te dice un trato correcto. En el sentido del hecho de que, como te comentaba, cuando hay una inflamación, acuérdate que la inflamación es un mecanismo de defensa. Quitas la inflamación, pero las articulaciones no le diste una movilidad, se tienden a atrofiar. Entonces hay que darle estiramientos, movilidad articular y la fuerza. Ahora, conforme han pasado los años, el avance de la ciencia, de la medicina, ha permitido que el ser humano sea más longevo. Es decir, la esperanza de vida comprobada a estas alturas es de 85 años, que yo creo que es menos a raíz de la pandemia. Uh-huh. Pero esa es otra historia, ¿no? Allá a principios del siglo pasado, pues el promedio de vida de la población era de 30. Uh-huh. A la mitad del siglo ya era de 40, de 50. Y la ciencia, te repito, nos ha permitido que la esperanza de vida sea mayor. Sin embargo,
pues vemos que ya a cierta edad la mayor parte de la gente tiene muchos problemas de movilidad. ¿Cuántas personas nos vemos en la calle usando un bastón, claro, una andadera y cuando no una silla de ruedas? ¿Cuándo es cuando nosotros, mirando más hacia allá, debemos ya de empezar a acudir a fisioterapia para tratar de prevenir o retrasar eso que va a ser inminente? De hecho, en sí yo tengo un proyecto. Mi proyecto en sí es eso. Es hacer un gimnasio, más bien, sí lo tengo ahorita, pero está chiquito. Obviamente en un futuro lo quiero hacer un poquito más grande. Va en base de eso, hacer un gimnasio para ese tipo de personas. Entonces yo manejo ese tipo de pacientes, por ejemplo, que como te comentaba, de que tienen debilidad, que no tienen ninguna estabilidad. Entonces yo manejo clases con ellos. O sea, yo les doy un plan de entrenamiento a ellos y los entreno. Y voy viendo cada mes cómo va mejorando el paciente y ya voy metiendo más cosas dependiendo cómo vaya avanzando el paciente. Entonces, Eso es también una acción preventiva. No necesariamente ya tienes que estar en una andadera o con un bastón, ¿no? No. O sea, ya en sí, muchas veces ya los pacientes me buscan ya cuando ya sufren así debilidades. Exacto, es a lo que voy. Muchas veces dejamos nosotros las cosas para el final. Sí. Ya cuando duele, cuando ya no puede Cuando levantarse ya no puede, uno, o ya no puede exactamente. caminar, es cuando ya empezamos a buscar a un O fisioterapeuta. sea, no cuando regularmente no me llegan sano, me llegan ya cuando ya tienen los problemas. Cuando Pues ya estás viendo la fosa y Sí, ya están viendo. No tanto, pero sí. Ya volando los opilotes. Yo en lo personal tengo una duda y me gustaría que fueras generosa en explicarnos. Hay fisioterapias, decías, geriátricas, neurológicas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Okay. Porque la neurológica, ¿qué pasa? La neurológica ocurre por algún tipo de accidente, alguna, ya sea lesión medular, infartos cerebrales, una embolia, cualquier tipo de pacientes así, o que sean PCI, parálisis cerebral infantil, que sea de ese nacimiento. Entonces, esos tipos de pacientes, ¿qué pasa? Hay que hacer ejercicio para generar plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral significa es que mandarle al cerebro señal que hay que hacer movimiento. Entonces siempre tienen que estar activos, porque si ellos no están activos, la enfermedad va avanzando. ¿Y qué pasa? Entonces como ya no están mandando plasticidad cerebral al cerebro de que hay que moverse, entonces pues va avanzando la enfermedad y ya ellos no van a poder, se limitan, se atrofian. Entonces es como todo, pues si no te mueves, te pegas. Entonces el geriátrico es otro tipo de cosas, no es nada neurológico, pero así aquí en el geriátrico, ¿qué pasa? Cuando hay un paciente que pues obviamente el geriátrico pues no tiende a moverse, pues entonces se van pegando, de que se van encorvando y la caminata es un poco más lenta. Entonces ahí hay que trabajarles las fuerzas a los pacientes para que vayan teniendo una mejor calidad de vida, más que nada. Muy bien, yo recuerdo que en algunos entrenamientos a veces tenías el tirón, el desgarre, y nos decía el entrenador, no, nada de sentarse, cabrón, camínele, oye, pero ibas gritando, pero te hacía que caminaba, porque decía, el mismo nervio, no sé si sea tan correcto o no, pero decía, el mismo nervio tiene que forzarse a distenderse y otra vez, por más que duela. Nunca me dio por investigar si era cierto o no, pero... hoy lo vamos a descubrir. Hoy lo vamos a descubrir. Claro. Sí, porque yo también así siempre nos manejaron de que si te torcías o te pasaba algo era camina y no pares para que está ahorita que está caliente, se acomode otra vez. ¿Qué tanto es cierto eso? Yo regularmente no lo recomiendo. Cuando pasa una lesión o algo así, un tipo de desgarre, no. O sea, de que hagas ejercicio o algo así, no. Porque, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente ocurre una inflamación, aumentas la vasodilatación y aumentas más la inflamación. Entonces, haces que lo aumentes más y haces que se lesione más. Entonces, yo recomendaría que no lo hagan. Que regularmente ahí, inmediatamente colocarse hielo. 10 minutos el hielo para que se desinflame un poco y trabajarlo con fisioterapia.
Ya, Alfredo, vivimos engañados toda la vida. Sí, No, aquí lo ideal. A mis 40 años, Sí. 43 años, hasta ahorita estoy sabiendo que no hay que ponernos, ya están, no sean celosos. Nomás por No. eso corregí 43, porque ya sé que iban a hablar aquellos, Alfredo. Bueno, ¿Cómo ves? saludos a Manu Calledo. Oh, también el tremendo Manu. el compa Manu, también Elia Clementina. ¿En qué condiciones debes de acudir a una terapia? No sé si quiere decir condiciones físicas o anímicas o de vestimenta, no sé, pero ¿en qué condiciones debes de acudir? Pues en condiciones, por ejemplo... De comodidad, supongo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ropa y eso, no? Sí. Pues, pues de ropa, pues que sea más cómodo. Ujú. Con un short, una playera. Lo Carolina, más y cómodo. por ejemplo, a las personas de tercera edad, si no se pueden mover, ¿tú puedes trasladarte al domicilio? ¿O cómo hay que hacerle ahí? Sí, yo regularmente doy terapia a pacientes a domicilio y yo voy para allá con ellos. Sí, ahora es más difícil estarlos moviendo, más Sí. peligroso, por así decirlo. ¿Y qué tanto hacía, o sea, sí te ayuda el paciente o se pone muy renuente, más el geriátrico o con qué batallas más en ese sentido? Pues hay veces que sí, los pacientes geriátricos, hay unos que otros que sí, que no quieren hacer el ejercicio, pero pues uno tiene que llegar con la motivación, motivarlos al paciente a decirle, no, vamos, y le tienes que explicar el por qué vas a hacer las cosas y el cómo vas a trabajar y los beneficios que le va a ayudar. Hasta Y al la psicología paciente, te sale ahí, exacto, ¿verdad? tienes que trabajar la parte psicológica ahí, más que nada con el paciente, porque no tienes que llegar así con una actitud muy para abajo, tienes que llegar con toda la actitud con el paciente y decirle, ¿sabes qué? Échale ganas, vamos a darle y vamos a hacer esto y lo otro, para que el paciente se motive. ¿Cuál es los ejercicios más comunes en una persona ya de la tercera edad que le recomiendas hacerlo o los pones a hacer? Al principio lo principal es la marcha. ¿En la marcha en qué quiere decir? En cómo va a caminar la paciente, pues. ¿Por qué? Porque regularmente ellos tienen una marcha muy mal, inestable. Entonces hay que fortalecer la marcha y enseñarlos a caminar. Y también a enseñarle cómo mejorar su columna con el higiene de columna. De postura, pues. La postura. Alfredo, pues tenemos que ponernos bien, vamos a tener que sacar una cita para ir a terapia, porque a veces sí, eso de esos dolorcitos de espalda baja, que a veces, no sé si te ha tocado, es muy común en la gente que se la pasa mucho tiempo sentada o que está mucho tiempo parada, los taxistas, los camioneros, o las personas que trabajan en una tortillería o algo, los dolores de espalda baja, que son los más comunes, pero no hacemos nada por atendernos. Exacto. Entonces, ¿qué recomendación le das a la gente para que acuda a terapia? Que no es necesario estar tan malo, así como dice Alfredo, que ya ves la fosa y ya quieres ir al fisioterapeuta. Sí, yo les recomendaría que se den mantenimiento, que se den masajes de descarga. Yo sé que sí son un poco dolorosos o puede ser masaje relajante también. Pero los que ayudan más son los masajes que son descontracturantes, los de descarga, que es lo mismo. Entonces, esos ayudan a liberar tensiones, porque ahí, ¿qué pasa? Cuando ellos generan una mala postura, se generan muchas tensiones y muchas bolitas en la zona de la columna. Entonces, con el masaje de descarga hay que liberar, y ahí ellos se sienten más libres, más sueltos, ya se sienten más a gusto. Entonces, duermen y ya sin dolor. En los niños, ¿qué es lo más común que te toca hacer de fisio? Porque para un niño, pues dices, un adulto, pues por la postura de estar sentado, o por estar parado mucho tiempo, o por el ejercicio fuerte, o por el estrés, pero a un niño, o sea, ¿por qué darles una terapia? Regularmente sí, a un niño, por ejemplo, que practica deporte, pues uno no les enseña a estirar al final. Entonces, si no estiramos al final, pues tienden a tensionarse. Entonces, siempre me llegan con tensiones, con dolores en la espalda, contracturas, pues. Por lo mismo, porque después de una sobrecarga de un ejercicio que hicieron, ya sea de gimnasia o ya sea de diverso tipo de deporte, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues no hacen estiramientos, no relajan el músculo y ellos desconocen y no lo hacen.
Creo Entonces, que por eso es que se tensiona. Desde niños tendremos que enseñar a todos los muchachitos y para que ya tengan esa costumbre de que, bueno, pues vamos a hacer terapia y va a servir. Ahora sí, como dijiste, mecánico del cuerpo. Mecánico del cuerpo. Sí. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Nos gustaría, Ana Carolina, en un futuro inmediato, que nos permitieras estar haciendo una transmisión presencial allá en tu consultorio, bueno, en las instalaciones de Remagi, Sí, claro. donde se esté viendo que Alfredo puede ser cómo estás dando tú una terapia. Amigos, Alfredo va a ser nuestro conejillo de indias. Sí, claro. Ya me dijo pendejillo de indias nunca se compuso. No, vamos a mandarlo a escuela usarlo pública. él para que nos vayas explicando cómo se hace un masaje, pero si bien. Sí, o sea, sí, claro, que sea yo más los enseño. visual, que Sí. la persona nos esté acompañando. Sí, claro. ¿Dónde está Clínica Remagi y cómo pueden ponerse en contacto contigo? La clínica Remagi está a un costado de la Ley del Mar. La calle es calle Anaxágora, 511, Fraccionamiento Bahías. En contacto conmigo es por cita. Sí. ¿Sale? Es Aquí por cita. en la pantalla y podemos ver los teléfonos estamos donde viendo. se pueden ver ahí. 6691 22 13. Bien difícil el número. 6691 Fácil. 22 13. Sí. Ana Carolina, fue un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, pero nos gustaría algún mensaje final que quieras compartir con la videoaudiencia. Es muy importante la fisioterapia, no la ignoren. Es muy importante porque en sí te va a ayudar bastante para tener calidad de vida, más que nada en tu cuerpo, para que no sufras de dolores ni nada. Entonces es muy importante visitar al fisioterapeuta. Hay que recordar que nosotros somos los mecánicos del cuerpo. ¿Sale? Muy bien, amigos, a nombre de todos y cada uno de los que participamos en este esfuerzo informativo, su programa En Contexto, para la productora Arba Media, Alex Ávila, Raúl Conde y Alfredo Ramírez, deseamos que pasen un excelente día y la próxima cita es el viernes. ¿Qué cree? Vamos a hablar de política y cosas peores. Lo que no te gusta, Alfredo. Gracias, hasta la luego. próxima. Bye.